Hola, yo soy Leti. Yo soy Erika. Y esto es Hermanas del Subtexto. Bueno, pues el día de hoy, ya entrando en el mes De marzo. vamos a empezar un episodio, planeamos un episodio enfocado en aquellas mujeres que para nosotros han significado algo en la vida. Sí, no vamos a hablar ni de estadísticas ni de hacerlo pues tan solemne. Es algo meramente desde lo que para nosotros y simbolizó una mujer en nuestra historia. Y fue porque todos en algún punto hemos tenido alguna mujer que ha significado algo. Entonces, pues vamos a ello con la primera sección. La primera mujer que admire. Ok, la primera mujer que admiré, creo que no es sorpresa para nadie y yo creo que muchas podrán decir lo mismo. La primera mujer que tienes como más al alcance, que ves su lucha, que ves como el cansancio y los logros que a veces te comparten y a veces no, son nuestras mamás. Entonces, en mi caso, creo que fue mi mamá. Yo la verdad desconocí mucho de lo que fue la historia de ella hasta hace muy poco, como que no era tan abierta en esos temas, como que no, sí, al menos conmigo nunca fue como compartirme de estoy pasando por esto o superé esto. No, la verdad es que su lucha era bastante silenciosa y no sé, eso me hizo respetarla un poquito más, me hizo ver como esa trayectoria y esos logros y se veía el cambio y el empoderamiento que iba adquiriendo con cada uno de esos logros. Entonces, para mí ver ese crecimiento, no solo en lo profesional, que ha sido mucho para la parte profesional, pero también en la parte personal, el reencontrarse con una versión que tuvo que salir en adelante con 2 hijas, siendo mamá soltera. Sí se considera mamá soltera, ¿no? Mamá autónoma, pero sí. Bueno, Terminología. términos más, términos menos. Solo voy a dejar aquí la trabajadora social. Y verla transformarse en esa mujer empoderada en su carrera. Entonces fue eso, fue ver ese cambio, esa transformación de lo que era una mamá que se iba abriendo camino hasta una mamá que lo logró y empezó a ser referente en su campo. Yo, justo es lo que platicamos fuera de cámara. Curiosamente, siento que no es que no admire a mi mamá, pero creo que la admiración ya vino más cuando ya estaba, o sea, cuando yo la vi en campo, ya más grande. O sea, la primer persona o mujer que tengo conciencia de admirarla por la historia que traía era mi abuela. Porque yo no sé si a ti te contaron, por ejemplo, la historia de mis abuelos, pero mi abuela, por ejemplo, venía de una familia, pues, no pudiente, pero pues sí económicamente estable, ¿no? O sea, mucho más estable. Que en su época ya era, Ajá, era bastante porque, decir. repito, y lo he dicho en otros episodios, vivimos en un rancho, entonces, pues era como que de la familia que tenía la tienda grande del rancho, o sea, de donde estábamos, ¿no? Entonces, pues obviamente estaba acomodada, no es que tuviera con super lujos, pero sí estaba muy acomodada, pues, a comparación de la mayoría de la población. Y entonces cuando conocí a mi abuelo, pues mi abuelo no era de familia acomodada y mucho de la presión en ese momento de su familia fue como, pues no te vas con él, y si te vas con él te desheredamos a ti y a todas tus hermanas, o sea, no es como que solo tú, sino te llevas como que entre las patas a todos. Y fue muy bonito como que ese pacto entre hermanas de decir, pues va, o sea, si quieres y si de verdad quieres, pues dale, ¿no? Y yo lo vi mucho cuando ya, ahora sí que después, que le dieron, ellas aceptaron y se fueron, pues ya mi abuelita estuvo con mi abuelo, mis tías abuelas con ella, con sus parejas, y yo vi como esa hermandad nunca se rompió. O sea, tenían muchas diferencias, pero como que siempre se mantuvo en el tiempo. Entonces, siento que eso lo admiré mucho, no solo por el hecho de decir, del tema de comunicación con sus hermanas, del tema del aventarte a hacer algo que va en contra de tu familia, sino también en el tiempo, pues mantenerlo, ¿sabes? De decir, bueno, pues vamos a luchar por ello. Se me hizo algo que admiré mucho, por incluso cómo llevamos en sí nosotros todos la familia. O sea, eran un matrimonio y llevaban en ese sentido, cuando ambos vivían
pues como que esa batuta a ambos, pero ciertamente yo siento que sí tenía un peso más importante de pronto mi abuela, o sea, como Sí. que ella marcaba más como la línea, entonces es como esa primera mujer que admiré por todo lo que había vivido. Fíjate, esa historia no me la sabía, pero como ya lo hemos mencionado mucho antes, a mí nunca me compartieron muchísimo ni de la historia de la familia, ni lo que sucedía a tiempo real en la familia, entonces no me extraña. Sí, estuvo bonita esa historia, o sea, porque obviamente esa se la super mega corté, pero realmente estuvo muy bonito, o sea, fue muy bonito, fue no sé, se me hizo lindo en el sentido de todo lo que tienes que hacer como mujer, de la sororidad que tienes que tener, ¿sabes? De decir, pues va, o sea, es como tu familia que te respalda, que te apoya, pero también como amigas, pero está bonito. Ay, me gustó. Pero bueno, ¿qué parte de ella hoy reconoces en ti? De la persona que... Ajá, de la primera mujer que... Yo soy el espejo de mi madre, definitivamente, en muchísimos, muchísimos sentidos. Algunos que me gustan, otros que no me gustan tanto, pero la verdad es que la admiré en un punto que sí dije, este es el camino que yo tengo que seguir. O sea, si tengo que seguir o actuar o incluso pensar a veces como ella, con tal de seguir esa línea, lo voy a hacer. Eso ya lo trabajé en terapia, no se me alojen. Sí fue un tema, fue un tema. A veces el admirar tanto a una persona tampoco es bueno, porque te pierdes en ese camino de intentar lograr lo que no es tu historia. Entonces creo que eso fue lo que me pasó, y eso me llevó a cometer muchos errores. Con el tal de tener la aprobación de esa persona que yo admiraba tanto, fue que cometí tantos errores de los que actualmente me arrepiento. Pero sí me gustaría reconocer que tengo muchísimo, no solo en el carácter, sino también creo que incluso creo que en el estilo, tengo muchísimo de ella. Desde niña intenté como copiarle. Yo sí era la niña que se ponía las zapatillas de su mamá y ya tenía como que esas ansias de poder ponerse sus trajes, el corte. Sí, sí, sí. Entonces, quiero pensar que he aprendido a separar esa parte que intenté copiarle o imitar a mi madre a lo que soy yo actualmente, pero no puedo negar que hay muchísimas cosas que he traído a mi vida actualmente. Entonces, no me quejo, pero sí le puedo haber pensado tantito. Pudiste haberlo trabajado un poquito Un antes. poquito antes. Todo fuerte, pero pues ya lo trabajamos. Saludos a mi terapeuta. Yo siento que la parte que más reconozco de mi abuela en mí es la parte espiritual, invariablemente. Definitivamente. O sea, creo que es como algo que yo, porque curiosamente, a diferencia de muchas infancias, creo yo, incluso lo que les pasó a ustedes, yo siento que mi abuela era como más rígida con ustedes en, tienen que ir a misa, tienen que hacer esto, tienen que hacer oración, y a lo mejor porque a mí no me costaba tanto, o no me pesaba tanto, yo nunca lo sentí como una imposición. O sea, para mí no era como ay, a fuerzas tienes que ir todos los días. No, sí me gusta, o sea, sí, güey, no me tienes que decir dos veces. Y creo que eso hizo que como que no la sintiera, justo como que no sintiera esa presión de tienes que ir para allá, porque ya yo solita como que pues me dejaba, ¿sabes? Eso siempre ha sido algo que me ha sorprendido muchísimo, o sea, aún, porque creo que no sé exactamente cómo mi abuelita intentó como inculcarte esa parte religiosa o espiritual. No sé si fue igual que conmigo y con mis primos, no sé si fue algo similar o si hubo diferencias porque tú eras la mayor, o al menos con la que más convivía. Pero al menos hablando de mí y de mis primas con las que sí se tuvo esta conversación más adelante. Un poquito. Sí, un poquito, sí. Ya no era ni siquiera por la parte tradicional ni cultural, es porque yo voy a ir y quiero que estés ahí. Entonces, muy de abuela, muy de esa época. Muy de abuela de esa época, y lo entiendo, pero eso nos llevó al alejarnos, y en cambio tú no. A mí me sorprende todo lo que has hecho alrededor pues de la fe. Sí, 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 la verdad es que muy admirable. No, digo, la verdad es que yo veo un poco, incluso ahora que estoy viendo crecer a Hannah, le decía el otro día a mi mamá, yo veo a Hannah como yo me veía en su momento, cuando estaba en la iglesia, me daba paz. O sea, yo me sentía tranquila, me sentía como pez en el agua jugando, y siento que eso es algo que, claro, cuando te fuerzan,
pues no está padre y no es un espacio al que tú quieras acudir y no lo ves como un espacio seguro. Y siento que eso, creo que en algún punto mi abuela lo reconoció y como que solita me dejó de, a ti no te tengo que presionar tanto, entonces tú ve. Porque en realidad cuando ya lo empezamos a trabajar juntas o empezamos a compartir espacios en la fe, o sea, las mismas personas que nos rodeaban en Círculo Bíblico y en otros espacios, como que le decían, no, pero ella déjala, ella que vaya acá, ella, y como que nos separan porque incluso nuestra propia expresión de fe era diferente. Y sí, o sea, nunca hubo, o sea, hubo mucho punto de encuentro, pero nunca hubo ese forcejeo. ¿Cómo a qué edad dirías que ya como que te dejó? O sea, como que ya dejó que el hilo corriera solito. Como a los 8. No manches, o sea... Es que de verdad empezó muy chiquita, o sea, creo que como muchos, yo siento que todas las personas que crecimos con abuelos que fueron religiosos, como que siempre era como, ¿sabes? Como el cuchillito de salva atrás de todos. Pero, por ejemplo, yo, a lo mejor porque en ti ya vio como ese interés y ya no hubo necesidad de estar detrás de ti. Y con mis primos porque realmente dejó de convivir con ellos después de cierta edad. Estamos hablando de los 13, 14, ya como que cada uno en sus casas y ya no es como que fueran tanto a casa de los abuelos a convivir con la abuela. Pero en mi caso, yo de hecho, mi abuelita fue de las personas por las que yo tomé la decisión de casarme por la iglesia. Ah, sí. Porque ella estaba con que es que vas a vivir en pecado, es que esto, es que lo otro. Y yo... y algo muy... que yo recuerdo que era muy característico de mi abuelita y que actualmente ya no está como gracia recordarlo en pues, anécdotas familiares, era que siempre tenía el de, es que ya me voy a morir y Ay, no sí. voy a ser hija. Pero es como muy típico, yo no conozco gente que no tenga abuelos que no les hayan dicho eso. Ya sé. Pero para mí sí fue el de, hasta casi yo de verdad tenía la idea de, estoy matando a mi abuela. O sea, si no le cumplo al menos esto antes de que nos deje, pues estoy fallando como su nieta. Y yo amaba y amé y amo actualmente a mi abuela. Pero sí, me llevó a tener ahí mis choques con la fe. Actualmente yo me considero agnóstica. Y es que, o sea, eso es de las cosas que siento que, claro, le hacen mucho daño en realidad a las generaciones. Se me hace muy bonito, yo hace poquito también platicaba con mi mamá eso. Hay muchos estudios que han salido actualmente sobre que esta nueva generación es mucho más católica. O sea, vamos, y no solo católica, es más creyente, o sea, independientemente de lo que quieran profesar. Pero sí ya son más creyentes, porque justo siento que te digo, al no presionarme, creo que fue como un dejarme ir en ese espacio. Y te digo, o sea, a mí desde los 8 ya no me dejaba nada. O sea, yo me gradué de colegio bíblico como a los 13. O sea, punto en la secu. Y ya de ahí ya yo daba cursos. Y luego me metí a ser catequista. Estaba yo muy chiquita, sí. Realmente, estaba muy, muy chiquita. Entonces, justo como que todo eso hace que vaya, que entiendas además la fe ya, porque además te formas en ello desde otro espacio y sabes que no son esas juzgaciones, ¿no? O sea, en su momento. Porque, por ejemplo, yo viví un año previo con mi esposo, o sea, no vivimos en Amaciato, un año, y fue recomendación justo de mi asesor espiritual. Y yo se lo dije a mi abuela cuando me dije, es que pues eso me lo recomendó mi padrino de 15 pues un padre, de hecho. Ajá, y entonces, él me lo recomendó y era algo que para ello, a ella le chocó mucho en el sentido de cómo. Y ya cuando se lo expliqué y el sentido que él me dijo fue como, no, pues sí, porque al final, dentro de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Muy respetable si no lo creen así, pero dentro de lo que nosotros creemos, al final, pues el matrimonio sí es como para toda la vida, entonces te equivocas en ese paso y no evalúas bien a la pareja con la que estás, pues sí es como fuerte en ese sentido, ¿no? Ver si son compatibles, como verlo como un proceso de conocimiento y de aprendizaje. Y sí un poco como de, pues si te equivocas, para mí, por ejemplo, en mi realidad, para mí sí es importante el tema de comulgar. Una misa para alguien que practica la fe católica no está completa si no comulgas, de nada sirve la misa si no comulgas. Entonces, cuando tú ya no puedas comulgar por eso, es como, ya te equivocaste, ya vale. Entonces, vivir un año eso fue horrible. Fue horrible, fue horrible. Y quien me hizo mi soporte mucho fue mi abuela. Y creo que también eso me acompañó en esta parte de solo ella entendía lo difícil que estaba haciendo para mí ese año.
Yo ya era pecadora, entonces bueno, que ya se rindió conmigo. Ajá, pero sí, era, digo, como eso siento que es todo una de las formas de crecer. Ok. Vamos con la siguiente sección. Okay. Esta es una mujer que me enseñó algo sin saberlo. Chanclas. A ver, déjame pensarlo. Déjame pensarlo tantito. Es que en la preparación de este episodio creo que entendimos cosas diferentes. O sea, dijimos un tema y como que cada quien entendió como Dios lo entendió. Perdón. ¿Cómo se llama? Como entendimos cada quien. Pero te digo, creo que estaba padre porque entrecomillado de todo esto, o sea, ella, por ejemplo, se fue más como a la parte de figuras públicas que admirabas, y yo, por ejemplo, tengo muchas personas cercanas, mujeres que admiro mucho, pero pues no son figuras públicas, son como personas de a pie, ¿no? Entonces, pero digo, está bien, yo creo que... A ver, empieza tú y ya de ellos saco ideas. Una mujer que me enseñó algo sin saberlo, creo que mi primer jefa. Mi primer jefa, yo empecé a trabajar a los 18, fui secretaria de una directora de recursos humanos. Y vuelvo al punto, o sea, yo la admiraba mucho por su historia en general, pero porque además yo siento que, no sé, eso cuando yo tenía 18, pero siento que todavía pesaba mucho el tema de ser mujer en un espacio laboral, en un puesto en el que son la mayoría para hombres. Por ejemplo, ella tenía a su cargo puros hombres, por ejemplo, y pues como que entre que echaban carrilla, pero que de pronto sí hablaban de ella, pero, ¿sabes? Era como difícil, y además no solo era el que tuviera hombres a su cargo, que pues sí le hacían caso, porque en realidad ella era como de mano dura, ¿sabes? Como de, precisamente porque se tenía que ganar ese espacio. Su papá trabajaba en el mismo, pues en el mismo organigrama y tenía un puesto más alto, entonces nunca faltaba como él, te lo dieron porque eres hija de tu papá y por eso estás aquí. Y entonces como que yo vi un ataque continuo de muchas personas y más de mujeres hacia ella, como de porque se viste, porque habla, porque dice, porque hace. Triste, ¿no? O sea, siendo mujeres, quienes más nos atacan son mujeres. Sí. O sea, yo sé que van a decir, no es cierto. Sí. La verdad es que cuando has estado en espacios laborales, la realidad laboral en México todavía es muy, muy tóxica en muchos espacios. No debería ser, pero sí está muy cargada para ese lado. Porque te digo, o sea, yo lo vi con ella, la juzgaban mucho, la cuestionaban mucho. El círculo, digamos que de seguridad que ella tenía de personas de confianza, literal, era su secretaria. O sea, era ella, nada más, ¿no? Y entonces ella se encargaba de ver si comía, si no comía, si, no sé, hacían una dupla muy bonita. Pero siento que también, pues obviamente en el espacio laboral nunca se permitieron como más allá, porque pues era el espacio laboral, ¿no? Y entonces yo me acuerdo mucho que Marce era su secretaria y todo el tiempo le tenía como la tacita, le gustaban mucho los gatos también, y le tenía esa tacita de gato y la cuidaba y la lavaba como con es que solo se toma una taza de café en la mañana, no desayuna, ¿no? Y es como de, pues aquí está esto. Y tú ves esa devoción de pronto de decir, wow, o sea, claro que la admiras, pero la cuidas, pero también la respetas. Y yo entré como en esa dinámica como a ser segunda de, pues, lo que me diga Marce, pues yo hago y todo ello. Pero justo vi lo fuerte que es de pronto ese espacio. En esos espacios en el que, pues sí, invariablemente van a hablar de ti, invariablemente van a decir cosas de ti. Y eso, o sea, como que ella no buscó enseñarme nada, solo literalmente me abrió el espacio para que yo pudiera estar ahí si fuera apoyo de Marce, pero aprendí mucho en temas laborales. Y justo creo que de ahí viene, por ejemplo, mi repele a esos espacios. O sea, a mí no me gusta estar en eso, no porque no crea que no puedo, sino porque sí creo que es algo que sí existe, que yo lo sigo viendo con mis colegas, con mis jefas, de pronto digo, uy, o sea... Creo que con cada año que avanzamos, con cada nueva generación que viene, como que esto va diluyéndose un poquito más, pero tomen en cuenta que estamos hablando de hace prácticamente 10 y tantos años. Sí. O sea, cada década para atrás sí ha sido un cambio muy drástico a lo que ven ahorita. Ahorita van a decir, no, ahorita hay como más este discurso de sororidad, de apoyo, empatía y demás. Hace 10 años esto rara vez se tocaba. Entonces,
Sí, era muy fuerte y la verdad te digo, o sea, yo le aprendí muchas cosas, o sea, lo disciplinada, lo entregada, pero lo cuidadosa, o sea, muchas cosas de organización que hago ahora, muchas las aprendí ahí. Pero sí dije, qué feo, porque yo veía cómo se esforzaba, ¿sabes? Era de las personas que 6 de la mañana ya estaba en la oficina, cuando ella era una jefa ya no tenía que llegar a esa hora. Y ella ya estaba, y era la última que se iba, la última dirección que se iba, y conocía todos los papeles, o sea, no dimensiona la cantidad de oficios que pasaban por esa dirección, y ella conocía a todos, o sea, era como yo veo todos los vistos buenos que a veces jefes nada más rubrican y les vale, ella los leía y sabía quién era y sabía qué hablar, o sea, era un nivel de, pues, de compromiso con su trabajo de hacerlo bien y aún así era juzgada y criticada porque no lo estaba haciendo, ¿sabes? Era horrible. Yo de verdad que decía, no sé cómo aguantar, era mucho. Fíjate que me identifiqué mucho con esto que mencionas acerca de estas figuras que vimos como mandos en este tipo de instituciones que la verdad es que no, está muy mal. El sistema siempre ha estado muy mal. Sí. Espero que mejoren estas próximas décadas y que estemos ahí para verlo, pero los cambios no han sido tan drásticos, sí, desgraciadamente. Pero más allá de que yo también tuve contacto con muchísimas mujeres, cuando fui operativa en el hospital, la verdad es que no me fijé tanto en estas mujeres que estaban a mi cargo. Perdón, que yo estaba a cargo de ellas. Sino hasta que me dieron una jefatura fue cuando me empecé a codear con ellas y ya empecé a ver, ahora sí, estas riñas entre mujeres que no debería ser, que solitas se metían el pie por banalidades, por puras banalidades, pero, o sea, me identifico mucho con lo que dijiste y sí tengo muchas personas, mujeres que admiré en su momento estando en este cargo, pero quien realmente creo que me enseñó algo fue una maestra, y no me di cuenta en ese momento, fue una maestra de la universidad. Era era maestra en psicoterapia, ella tenía una carrera bastante extensa. En este momento no me acuerdo de su nombre, porque no fue tanto su nombre lo que me enseñó algo o su carrera, fue ella lo que era visualmente, físicamente. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos hace un par de años de lo que debería ser un terapeuta, si le preguntas al colegio de psicólogos de la entidad que tú gustes y mandes, te van a decir que pues tenemos que tener un cierto tipo de vestimenta, que tenemos que tener como una cierta imagen, que siempre tenemos que tener como un tono constante de voz, y obviamente tenemos una imagen al final, como cualquier otro servidor público, pero pues al final nosotros hablamos de temas personales, y yo creo que no te gustaría ver a tu terapeuta hablando en un contexto en el que es machista, en el que es racista, en el que es clasista, obviamente no, entonces tenemos que cuidar mucho lo que decimos. Pero esta profesora en particular me llama mucho la atención porque si la viste, yo la vi en las primeras clases, y siempre estaba como súper cubierta en su vestimenta. O sea, siempre traía como mangas, bueno, muy manga completa, traía como cuello de tortuga, siempre traía como muchos anillos, traía como cinturones anchos, tenía pantalones hasta abajo, botas, pero cada clase siempre se descubría una zona del cuerpo muy específica. Digamos que el día de hoy venía toda cubierta, pero no traía sus anillos. Y veías que en sus manos tenía una mariposa, un moño así en tatuajes. Entonces veías que en sus dedos traía casi todos los dedos cubiertos de tatuajes. Obviamente cuando traía los anillos no se veía. Eso era el día de hoy. Al día siguiente la veías ya con los anillos, con toda cubierta, pero traía aquí como una pequeña abertura en el suéter y veías que el pecho estaba completamente cubierto de tatuajes. Y cada vez que la veía siempre se descubría como zonas muy estratégicas en las que se alcanzaba a vislumbrar que tenía como toda la piel llena de tatuajes. Y dije, no manches, o sea, esta es la primera vez que yo puedo ver a una terapeuta que digo, no puedo creer que no esté siendo juzgada como seguramente lo fue en su época, tanto ¿cómo se llama?, de estudiante, como de recién egresada y como recién abriéndose el camino en el mundo de la psicología. Entonces, para mí sí puedo ser yo sin que eso implique el que
el que se ha puesto en tela de juicio mi profesionalidad, mi preparación, mi compromiso con mi carrera. Y no sé, o sea, eso todavía lo tengo muy presente, les repito, ya ni siquiera me acuerdo del nombre de esta maestra, pero para mí fue una visión muy reveladora el haberla visto tan cómoda y tan feliz, porque en algún momento le llegamos a preguntar acerca de, pues, ¿por qué? O sea, ¿cómo llegó a ese punto? Y dice, es que yo siempre supe que quería ser psicóloga, siempre supe que quería ayudar a la gente, pero tampoco quise perderme de camino. Me dijo, después de los 35, y me hice mi primer tatuaje, nos lo enseñó porque era una mariposita aquí, con el símbolo de la tanatología, que creo que fue su primera maestría. Y me dice, ya entendí que todo lo que iban a ver los demás no era mi piel. Y intenté que eso no se viera. Iban a ver iban a juzgar lo que iba a decir, el compromiso que tenía en tiempo, en mi preparación, en demás. Entonces dije, lo que esté en mi piel no importa. Y a partir de ahí se fue como hilo de media y se tatuó completa. Creo que solo la cara no la tenía tatuada. Pero de ahí en fuera, bueno, obviamente las palmas. Bueno, sí, bueno. Pero no sé, dije, yo quiero ser como ella. Yo sí tengo la firme idea de que puedo seguir siendo yo sin que me cataloguen como eres una terapeuta y esto es lo que debe ser una terapeuta y ya. Y ya. O sea, y lo mismo sucede con lo que yo hago en redes sociales. O sea, más allá de que mis colegas me encanta ver el contenido que suben y hacen, pero ¿por qué cuando eres psicólogo o eres médico o eres trabajador social o te enfocas en cualquier carrera, por qué siempre tienes que subir contenido respecto a eso? O sea, no, mis redes sociales para mí no son para difundir la salud mental, porque ya hay muchísimos psicólogos extraordinarios haciendo eso. No hay nada que les pueda decir yo que probablemente no lo pueda decir igual o mejor alguno de mis excelentes colegas. Yo lo que voy a hacer a mis redes sociales es a divertirme a ser yo. Entonces, eso a mí me encanta. Y hubo una conversación con algunos colegas que son amigos míos, que ellos sí querían tener como su Instagram profesional, hablando de eso, subiendo reels sobre esto. Y yo qué padre, me da mucho gusto. Dime y yo los comparto, interactúo, los recomiendo, pero yo no voy a hacer eso. O sea, no quiero solo ser una psicóloga, quiero ser yo. Y quiero que eso forme parte, perdón, que mi carrera forme parte de lo que soy, pero no que eso sea todo lo que soy. Ah, qué bonito. Bravo por esto, bravo por esto. Bueno, ahora vamos con la tercera sección. Una mujer que antes juzgué y que hoy entiendo. Ok, aquí se voy a meter una de las que investigué. Bueno, no que investigué, pero hasta hace muy poco, que fue que su nombre estuvo como en polémica, fue que dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué la están juzgando tanto? O sea, ¿de dónde viene? Y esa, nuestra carísima la jefa, Casu. Porque obviamente, al menos aquí en México, yo no sé, yo la verdad es que nunca he sido como muy afecta a ningún género musical en particular, ni con ningún artista en particular. Entonces, cuando empezó a sonar el nombre de Casu, fue por esta polémica que sucedió con Nodal y con Ángela. Bueno, de hecho, desde Nodal, desde su relación con Nodal. Pero pues obviamente el boom fue cuando pues se separaron y Ángela entró en este tercio, ¿no?, de la historia. Pero aún así, o sea, creo que fue muy juzgada y aquí, antes yo de decir voy a hacer un juicio respecto a alguien, siempre me voy para atrás, y más cuando son figuras públicas de las que hay seguramente mucha información detrás. Dije, a ver, ¿quién es? ¿Por qué la están juzgando? ¿Qué nos quiere decir este caso? Porque de hecho sacó un libro. Ahorita vengo a eso. Ajá, ella es argentina de nacimiento, nació en Jujuy, de hecho. Yo no sabía que esa era una región de Argentina, hasta que acaba de sacar su nuevo sencillo que se llama Jujuy Estrellado, y ahí fue donde hice la conexión. Dije, ay, qué bonito. Pero creo que más que yo la haya juzgado, creo que fue muy juzgada y ni siquiera se han puesto a investigar
cuál ha sido toda la trayectoria que ha tenido. Incluso si tienen el chance de leer su libro que se llama Perreo, que está, yo sé que está muy extraño el nombre y pueden hacer como una mala relación de lo que es el perreo con realmente el mensaje que busca transmitir Julieta a través de este escrito. Ha sido más bien toda esta lucha de las mujeres a través de la música y la revolución que fue el abrirse camino a través no solo del reggaetón, sino en general en el ámbito musical. Cómo es juzgada desde cómo se viste, desde su estilo, desde lo que le funcionó en su carrera, que fue el trap, que la mayor parte de la gente pues como que no es tan fan del trap por el estilo, por muchísimas, incluyendo la letra. Pero realmente sí es una visionaria de esta lucha del empoderamiento femenino. Y creo que tiene mucho que decir, es una mujer muy estudiada, es una mujer sumamente culta en su campo y en muchísimos otros. Nada más es necesario ver cualquiera de sus entrevistas y te vas a dar cuenta lo culta que es. O sea, más allá de todo lo que se ve a través del físico y a través de los tatuajes y a través de sus canciones, tiene mucho mensaje que dar y obviamente esta situación por la que está viviendo en la que tuvo que ser madre soltera sin quererlo, pues también creo que lo llevó de una manera muy elegante, muy sutil, el enseñarle a su hija el cómo se debe luchar las batallas desde lo que le toca, sin entrar en el ruido mediático, sin entrar en las acusaciones sin sentido, sin fundamento, sino más bien desde el yo necesito en este momento estar para mi hija y aquí estoy. O sea, no necesitó decir más, simplemente hizo lo que le tocaba. Entonces creo que hay mucho que aprenderle a Kazu. Obviamente me encantaría seguir conociendo más de su trayectoria. Todavía no termino su libro, está muy bueno. Bueno, en gustos se rompen reglas, pero creo que está muy bueno, creo que hay muchísimo que podríamos sacar de él. Yo no sé mucho de caso, pero justo vi mi fuente de TikTok, vi muchos analistas que hablan precisamente de la trayectoria de ella y cómo, pues sí, o sea, para empezar es de otro país, entonces nosotros consumamos lo que se vea en Argentina, por ejemplo, entonces no tenemos como esa misma, como decía ella, como mirada del tipo de artista que tenemos, ¿no? Entonces no era como comparable. Eh, pero sí, sí, definitivamente. Creo que además algo bonito que yo al menos vi de ella fue el tema del cuidar a la infancia, que creo que es algo que a veces a muchos se les olvida en las cuestiones mediáticas. Sí que es complicado, pero que bien trabajado lo puedes hacer. Ok. Bueno, yo creo que a alguien, no necesariamente que juzgaba, pero que realmente no del todo entendía, eran a todas las mamás que beben en el hospital de manera cotidiana. Porque yo trabajo en un hospital infantil. Entonces, evidentemente, a quienes tengo cerca, pues son a la mayoría de las mamás, porque los cuidados recaen en su mayoría de las mamás. Que me gusta decir que es algo que ha ido cambiando y eso te voy a decir que también me friquea bastante, ¿eh? O sea, yo incluso he caído también como en esas muletillas que de pronto tenemos, pero sí siento que es algo que no del todo entendía, el estar ahí y ahora que soy mamá, creo que puedo entender más la aflicción que sienten, porque a veces es como, creo que el dolor es algo que haces inherente a la mamá o al cuidador primario, y eso hace que sea como lo tienes que aguantar. O sea, tú eres el cuidador primario y sabes llevarlo, porque por eso elegiste o por eso asumiste el rol o te tocó asumir el rol. Entonces, creo que entiendo mejor esas aflicciones. No entiendo algunas otras decisiones, pero creo que puedo ser mucho más empática, ciertamente. Y no es que las tratara mal ni nada, o sea, para nada, pero sí yo de pronto decía, no logro comprender del todo la cosmovisión que llevaba. Y ahora sufro mucho con ellas. La verdad es que ha sido un proceso también que he tenido que llevar en terapia, porque acompañar esos procesos es complicado.
Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando recién regresé de mi licencia de maternidad, a mí no me habían tocado tantos AS en ese momento en el hospital y me empezaron a tocar muchos en bebés y yo veía a las mamás y era muy complicado, o sea, era como llevar procesos legales, llevar procesos de salud de enfermedad, dinámicas familiares que se alteraron, se rompieron, de 20,000 cosas. Entonces, creo que eso, digo, no, nunca creo que hice una juzgación como tal, así como fuerte y directa con ellas, pero sí había cosas que no del todo entendía. Hasta que justo me volví mamá y dije, ok, puedo entender la complejidad que es estar aquí y no estar a la vez, pero tener que estar y en todos los espacios y en todos los lugares y tener que llenar muchos huecos socialmente impuestos o no, pero sí creo que eso es algo que realmente sí entiendes hasta que ya estás ahí, ¿no? Y por ejemplo, con mi mamá, aunque siento que nunca le hice como la juzgación tampoco, sí había, o sea, sí habrá cosas que hizo que entiendo, no justifico, pero que puedo ver un poco con más empatía en ese sentido. Entonces digo, bueno, eso es lo que he ido trabajando y que este también se ha ido transformando en ese proceso, porque yo, algo que repetí en diferentes espacios, yo nunca voy a estar más agradecida en la vida y con Dios de cuando salgo de una guardia y no tengo que estar en un hospital con mi hijo ahí y dos más en casa esperándome, ¿sabes? Entonces como que... Sí, porque de hecho, a mí no me ha tocado convivir tanto como con estas historias, al menos no en el acompañamiento, que es lo que tú haces, pero fue hasta hace poco que vimos esta parte en la maestría en la que estoy ahorita, que justo se enfoca mucho cuando existe un paciente enfermo. Bueno, no, ¿verdad? Todos los pacientes. ¿No? Y yo, pues Bueno, sí. cuando existe un paciente, dejemos ver, casi toda la preocupación, como la intención, como esta necesidad de apoyo, de comprensión, de empatía, como que se vuelca en el paciente. Pero rara vez se alcanza a vislumbrar no solo lo que está viviendo el paciente, sino todo lo que está viviendo su círculo de cuidadores y aún más en el cuidador primario. Porque muchísimas veces no lo eliges, simplemente te toca por decisión del destino de la familia o de quien quieras, Tuya incluso tuya también. también. Pero la mayor parte de estas veces no lo eliges, simplemente se asume y lo tomas. Y lo tomas porque no hay otra. No hay otra. Entonces ahora me pongo a pensar, ahorita como lo estás mencionando, son, no solo eres mamá, también tienes que seguir siendo tú, también tienes que ser cuidadora, también tienes que ser, ¿cómo se llama? Trabajar también. Trabajadora, tienes que seguir siendo fuerte o visiblemente fuerte para poder, para poder transmitir esta fortaleza a las personas que probablemente están a tu cuidado. Entonces, es una carga de responsabilidades y cargos que a lo mejor en este momento ni siquiera tú estás lista para llevar, pero aún así lo estás llevando. Entonces, no lo he vivido, pero actualmente ya con mi formación soy capaz de ver como Bueno, todo el panorama de lo que es no solo una mamá, sino un cuidador primario. sí, la verdad es que es bien admirable. Yo te repito, o sea, no es que las haya juzgado, pero sí de pronto no lo entiendes. O sea, de pronto en tu ir y venir de tu quehacer como profesional, pues tú entras y sales, ¿sabes? O sea, como que tú entras a tu turno y solo ves a las mamás que están enojadas, que no quieren comparar, que no se quieren salir, que, ¿sabes? Está peleando con todo el mundo. Ajá, ¿Y por qué? y es como, pero yo acabo de llegar, ¿sabes? O sea, yo voy llegando, yo no le hice nada, ¿no? Y efectivamente no le hiciste nada, no es contigo. Y entender eso es complicado. O sea, es algo que pues es un proceso que tienes que llevar y que en ese acompañamiento es difícil porque también pues es no irte mezclando y no perderte, pero bueno. Pero justo es eso, creo que he ido aprendiendo a generar incluso espacios para ellas, ¿no? También eso es algo que me ha gustado mucho porque logro entender eso. Por ejemplo, algo que me ha gustado hacer últimamente, yo tenía muchos cuidados con los pediátricos, porque nosotros en el hospital, aunque yo trabajo en un hospital pediátrico, yo no trabajo con los pediátricos, o sea, los pacientes pues, son con los médicos. Yo con quien siempre trabajo es con las familias.
Pero realmente muchas de las acciones que yo hacía dentro de mi intervención estaban enfocadas en el pediátrico. Como que les tenía como pinturitas y dibujitos para que ellos estuvieran pintando, o sea, como muy enfocado en eso. Y me acuerdo mucho que cuando yo regresé de mi licencia de maternidad y empecé a ver todo esto y me empecé a saturar muchísimo, me acuerdo que más bien me enfocaba en las guardias. Normalmente lo que hago es como paso con las mamás y quiere que le hable yo a alguien, o sea, quiere pasar a la oficina a hablarle a alguien porque normalmente en el hospital no hay señal. O pues se te descarga el teléfono, ¿no? Entonces es como, bueno, quiere hablar con sus bebés o no sé, ¿no? Y me he dado cuenta que esos espacios relajan mucho y hace que no tengas estas confrontaciones y que las personas sean mucho más receptivas de pronto a todo lo que tienes que estar pasando. Entonces, está padre. Fíjate que un ejercicio muy bonito que mencionaron de un caso en la maestría era, porque la mayor parte de los que estamos en esa maestría, pues somos servidores públicos del sector público. Entonces, tú llegas a tu turno y ya ves a la mami o al papi que ya está todo desesperado, que está enojado y tú dices, es que yo acabo de llegar, señor, o sea, no sé, es que te digo, yo solo vengo a trabajar. Eh, pero tú acabas de llegar. Tú llegaste de tu casa, te bañaste, te agarraste tu cafecito, viste que trajeras como Ya tu ropa chismeaste. bonita, ya pasaste a saludar a tu comadre de archivo y ya te fuiste a tu oficina y te sentaste y esperas que sea un día productivo. Y de repente te llegan estos casos, pero tú ya tuviste como ese día para prepararte. Ellos ya llevan probablemente ya varios días ahí, no se han bañado, probablemente no han comido, probablemente están esperando, no han dormido. No han dormido, probablemente están esperando una noticia que seguramente no es buena. Entonces, es ponerte en ese lugar. Tú tienes, como dijo mi hermana, y es muy bonito lo que mencionaste, el de tú tienes la enorme bendición de terminar tu turno y poder irte a tu casa sabiendo que está tu hija a salvo, está con salud y no tienes que estar en la situación de estar en un hospital a esa hora con otros dos bebés en casa. A ver, sabrá Dios quién lo cuide. Entonces, Sí, creo que eso es algo que no debemos olvidar en general en la vida, ¿no? O sea, no solo por un tema de salud, creo que de pronto me ha pasado que nos llegan mamás que nosotros sabemos que existen otros pacientitos o otros niños en esa familia y cuando tú les preguntas es como, pues es que se quedan solitos, ¿no? Y he visto como la primera cara de todos es como, "Ah, los dejo solitos en su casa y tú, ¿y qué querías que hiciera? O sea, en el hospital no pueden estar. Acá pues solo puede estar ella con el paciente y entonces si se va, pues es como reprimenda para la familia. Entonces son muchas cosas que en la vida cotidiana, en general, no solo vuelvo al punto, no solo en temas de salud, o sea, no sabes lo que están pasando las personas, ni por qué accionan como accionan desde las herramientas que tienen. Entonces, creo hasta como ser un poquito más empática en ese momento, creo que justo ser mamá me enseñó a ser como pues sí, ver todavía con más empatía casos y cosas que veo en la vida cotidiana de las personas y que no las juzgo, ya es como, ok, puedo entender por qué lo está haciendo y desde dónde lo está haciendo, ¿no? ¿sabes? Un contenido que me gustaría recomendar como para poder vislumbrar un poquito de lo que es el mundo fuera de tu burbuja, desde el contexto en el que nos escuchas, desde donde lo estés viendo, desde el contexto en el que estés viviendo, pero siempre es bueno darse una vuelta por qué sucede en el contexto de las personas que a lo mejor no te rodean, pero que sí forman parte de tu sociedad. Es el canal de Eva María Beristain con el canal de Ruido Social. Tiene entrevistas muy buenas, como con diferentes sectores, tanto de trabajadores como de sectores poblacionales. Entonces, está muy bueno el contenido. Yo digo que si les interesa como ver un poquito más, como abrirte, como decía mi hermano, un poco el panorama de lo que está sucediendo, más allá de lo que es tu vida, tu contexto y tu burbuja, eh, está muy bueno, yo lo recomiendo. Y yo, adicional a eso, yo sumaría que yo sé que la vida es muy agitada y muy compleja en realidad, pero solo como mero ejercicio, un día quítate los audífonos de tu, de cuando te vayas, pues, a tu casa, a tu trabajo, a tu escuela, y ve lo que te rodea.
y mira las caras de las personas. Se cuenta como niños chiquitos que les pones a los niños como las caritas. Este está triste, este está feliz, este no sé qué. Trata de identificar eso en las personas que te rodean. Porque eso con el tiempo lo perdemos, se oxida. Si no lo practicas, se oxida y empiezas a ver como todo en automático y no. A veces justo vas en el transporte y ves como las miradas de todos, si están cansadas, si están tristes, si están enojados. Y solo eso como que te vuelve a aterrizar en el, no solo soy yo y mis problemas, sino quién sabe qué está pasando alrededor. Y bueno, pues hasta aquí esta bonita sección. Vamos ahora con la última sección del día de hoy, que es la mujer que estoy intentando ser. Mira, aquí nos dan como 3 puntos. Entonces, ¿qué tipo de mujer en qué tipo de mujer te quieres convertir? ¿Qué cualidades estás aprendiendo? ¿Y qué es lo que te cuesta actualmente? ¿En qué tipo de mujer quiero convertirme? Creo que tengo la enorme fortuna de vivir en un contexto que me permite trabajar en mí, en mi salud, no solo en mi salud física, sino también en mi salud mental. Entonces, creo que todo lo que tenía que trabajar, que evidentemente cometí esos errores en mi juventud, creo que actualmente ya soy capaz de entenderlo y a lo mejor responder ahora desde un lugar en el que respeto mis límites, respeto lo que podría estar ocasionando yo a terceros. Entonces creo que ya, no sé, es difícil. Es difícil interpretar qué tipo de mujer quiero ser cuando sigo trabajando diariamente en ser una mejor versión, no solo para mí, sino también para el mundo allá afuera. No se trata solo de trabajar para que tú estés bien, es que qué quieres hacer allá afuera en tu sociedad, qué quieres hacer allá afuera. Yo actualmente me estoy preparando para ser una mejor terapeuta, a pesar de que sí ejerzo como terapeuta privada en línea, no me siento lo suficientemente lista para decir, ¿sabes qué? Ahora sí, ya puedo hacer algo por las personas, ya puedo hacer algo por el mundo, ya, no, yo sigo preparándome para que en el momento en el que salga ya tenga las suficientes herramientas para poder hacerlo de una manera íntegra, profesional, muy capacitada y sobre todo empática. Entonces, no sé, creo que ese es el tipo de mujer en la que me quiero convertir. Únicamente hablando de la parte profesional, en la parte pues personal, todavía me cuesta comprender mi lugar en el mundo. Hay muchas cosas que me encantaría poder hacer, me encantaría poder lograr obtener, pero pues todo a su ritmo y no todo lo que sueñas y deseas es para ti por mucho que te aferres a eso. A veces la vida te tiene preparadas cosas que tienes que recibirlas y a lo mejor algunas serán buenas, otras serán más o menos y otras serán muy malas, pero eso no lo decides tú. Entonces, lo único que te queda es seguir trabajando en las herramientas que te van a permitir afrontar cada una de ellas de la mejor manera que puedas, sin afectar lo menos posible a terceros. ¿En qué cualidad estoy aprendiendo la empatía? La empatía para mí siempre ha sido muy difícil. Porque intento como desprenderme. Durante muchísimos años esa era mi rutina. Lo que dijo mi hermana de quitarte los audífonos y ver a tu alrededor, para mí era, ¿para qué? O sea, déjenme a mí, no le hago daño a nadie, pero no solo se trata de no hacer daño a nadie, se trata de integrarte en algo que no eliges, ya eres parte de la sociedad, entonces no puedes desprenderte de ser empático con lo que sucede a tu alrededor. Y no me estoy refiriendo a que te tengas que involucrar y resolver los problemas al de al lado o al vendedor ambulante que ves todos los días camino a tu trabajo, porque no te corresponde. Pero si en algo está en ti poder hacer una pequeña diferencia, si a 5 minutos al día, siendo amable, siendo respetuoso con los límites o simplemente dejando de pensar un segundo
en que las cosas deben ser como tú quieres, en el momento que quieres, a la hora que quieres, y que la gente también tiene esos deseos, simplemente vas a ser un poco más paciente con lo que sucede a tu alrededor. ¿Y qué es lo que me cuesta? Ver mi, mi avance. Creo que a todos nos cuesta como reconocer esa parte, el, el decir estás haciendo algo, aunque hoy te haya tocado descansar y es válido, eso forma parte de tu avance. Los descansos también son importantes en el proceso. No todo es hoy tengo que lograr esto y mañana voy a conseguir esto y el pasado ya leí un libro y al siguiente ya leí un podcast y al siguiente ya ayudé a una abuelita. Relájate. Las pausas también forman parte del proceso y eso creo que a todos nos cuesta. Creo que a todos en algún momento después de un día en el que no hiciste nada, al final del día te sientes mal porque no hiciste nada. Pero creo que también es justo reconocer todo lo que ya hiciste, todo lo que ya avanzaste, eh, y que no todo va a ser en el momento que tú más deseas que suceda porque es un proceso. Entonces creo que eso es lo que más me cuesta. Qué fuerte, porque realmente sí es algo complicado. No creo que sea de todos, pero sí para algunas personas el tema del descanso es importante y es difícil, además, aterrizarlo. Un poco. Para mí, la persona en la que quiero convertirme, bueno, la mujer en la que me quiero convertir, es... justamente acabo de tener una sesión con mi terapeuta y justo le decía, quiero estar en paz conmigo, con quien soy y con las decisiones que he tomado, las que estas hayan sido y con las consecuencias que estas hayan tenido en mi vida, ¿no? Pero en este punto de la vida, creo que ya lo decía en otro episodio, yo me puedo sentir muy en paz con, porque si algo me queda claro en la vida, eh, por dónde trabajo, por la fe que tengo, pues es que no tienes la vida comprada, ¿verdad? Y no es que vayas con la vida con el temor de que, "Ay, que mañana te vas a morir", pero sí es una realidad que tú no lo sabes. Entonces, como que estar en paz con ello, o sea, vamos, se va a escuchar muy romántico, pues, pero sí, estar en tranquilidad con lo que vas haciendo en tu cotidianidad. Creo que eso es en lo que me quiero convertir, en alguien que esté en paz con eso, con todas esas decisiones que he ido pues amasando en estos años y que me han llevado al punto en donde estoy, que me siento muy en paz con esta realidad, que me queda claro que es muy privilegiada, que me queda claro que hay muchas cosas que pues para otros son más complicadas y que es mucho más difícil y claro, desde el privilegio es muy fácil hablarlo, pero pues es lo que me tocó vivir, ¿no? Y entiendo que con ello pues viene una empatía muy grande. Hay un dicho coreano que me gusta mucho que dice que nobleza obliga. Y nobleza obliga se refiere como a que pues si tú naciste con ciertos privilegios, pues sí, no parece que estés obligado, pero pues que sí tienes cierta responsabilidad de pues ser mucho más cuidadoso con la forma en la que hablas y miras tu entorno, porque tu entorno no es el de todos, no es la realidad de todos. Entonces, creo que es eso. Yo puedo decir que ahorita estoy muy contenta con la persona con la mujer que estoy siendo, estoy muy en paz con ella, entendiendo que no es una mujer perfecta, que es una mujer que se equivoca, que es una mujer que se cuestiona, pero que también aprende, que es responsable. Entonces, les digo, es un ejercicio que yo literalmente ayer hice con mi terapeuta en ese sentido, precisamente porque justo acabo de pasar una situación que me movió un poquito con mujeres precisamente en mi entorno y que yo decía, no sé si yo realmente lo estoy tomando como bien, como mal, como que dónde acomodo esta situación y poniéndola en orden, justo decimos, no, o sea, probablemente no fue como la mejor solución, pero fue una solución con la que estoy en paz y esa solución además
curiosamente me abrió en ese momento otros espacios que yo no me esperaba de otras personas. Entonces, pues sí, como que siento que esa es como que mi clave actualmente, el lograr estar en paz con eso que voy haciendo. ¿Qué estoy aprendiendo ahora? Mm, creo que a ser mucho, mucho más paciente, porque aunque estoy muy tranquila con las decisiones que tomo, a veces me cuesta entender que estas van a llevar tiempo, ¿sabes? Que no todos hacen el insight tan rápido como de pronto yo lo puedo hacer de ciertas cosas. Entonces es como respetar los tiempos de los demás y entender que pues sí, todos tienen su tiempo y su momento y entonces pues te toca a ti ser paciente cuando solo eres espectadora, ¿sabes? Porque justo en esta línea de no meterte donde pues no te toca, pues tienes que esperar, ¿no? A ver que al otro le caiga el 20 y es como, Cuando mucho tiempo a veces. ¿no? Y entonces, y en el proceso no desesperarte, y en el proceso, pues, no sé, esta parte. Creo que la comunicación es algo que sigo practicando. Siento que he mejorado bastante, pero siento que es algo que he ido poco a poco mejorando. Hay espacios de mi vida en los que siento que está muy bien, me sorprende lo bien que está, y hay otros en los que sí necesito como meterle a lo mejor más atención, pero en general creo que voy trabajando en ello y que poco a poco se va construyendo de eso que voy aprendiendo, porque repito, muchas cosas, pues justo lo que tú decías, no dependen de nosotros y dependen más como de las otras personas, entonces pues te toca ir como a los pasitos que también van los demás, sin que eso también te vaya limitando, creo. Eso también es muy importante. Y algo que me cuesta, mmm, no sé si ahorita, eh, los cambios no es algo que me preocupe, pero sí veo cómo eh, a veces por las situaciones de la vida terminan siendo más rápidos de lo que estamos listos para afrontar. Entonces, sí hay ciertos ajustes que se tienen que hacer que no esperas y esos cambios que no esperas son los que más me cuesta de pronto aterrizar, porque hay situaciones que pues obviamente no contemplaba y me cuesta como un poco aterrizarlas, ya después pues como que lo voy haciendo y justo hay cambios que a lo mejor están más programados que con el, pues ya trabajados me es más rápido fluir con ellos, pero justo los cambios que vienen, de pronto esta situación que te digo que pasó, que tuve que ajustar todo lo que se había planeado casi en el año, que se tuvo que modificar precisamente por esta situación que se vivió, fue como, ok, entonces aquí sí avanzo, aquí sí les digo que no, aquí, o sea, como que esos pasitos que tengo que ir dando, porque no dependen propiamente de mí, sino de las otras personas y de los demás que están involucrados, es lo que me ha ido costando, porque entiendo que no es propiamente mi proceso, sino como que es de los demás y entender que los demás tienen su propio ritmo de hacer las cosas. Y entender que no todos los cambios, bueno, nunca estamos preparados por la cantidad de cambios que van a ocurrir en nuestra vida. Entonces, lo único que puedes cambiar es tener una red lo suficientemente fuerte para apoyarte en caso de que se requiera y tener las suficientes herramientas para adaptarte a los cambios, que sobrellevarlos, afrontarlos y adaptarte. Entonces, pues sí, creo que eso es algo que siempre nos va a costar trabajo. Yo no conozco a nadie que diga, sí, claro que sí, cualquier cosa que me traiga la vida. No, obviamente no, siempre te va a poner a prueba eh, y no siempre vas a estar lista para esos cambios, pero pues justo es importante primero reconocer que hay otras cosas que sí puedes intentar como mejorar para cuando lleguen estos cambios. Sí, y justo lo que decía mi hermana en temas de las redes de apoyo, ¿no? Y ya lo veíamos también en cuidador primario, la red de apoyo hace toda la diferencia. O sea, y es construirla y es bonito también crecer con ella. O sea, Y no y darlo me por encanta. hecho, Sí. porque muchas veces asumimos que la gente tiene que estar ahí para nosotros, pues porque sí, y no todos tienen que estar ahí todo el tiempo. Eso es algo que se tiene que ir construyendo, como una telaraña.
Y si no las refuerzas conforme van pasando las eventualidades de la vida, puede romperse, porque puede ser o muy frágil o muy resistente, dependiendo qué tanto tú la refuerces. Y tanto la refuercen también, también ellos. Sí, también ver como esa reciprocidad que existe, ¿no? Entender que no todos van a aportar al mismo nivel, ni lo que tú quieres que aporte, también eso es otra cosa que hay que ir aprendiendo en la vida, como lo que cada persona tiene como que aportarte, que no siempre se alinea como con lo que tú esperabas, ¿no? Que el tema de las expectativas es algo que tienes que ir ajustando en el proceso en el que va creciendo. Pero bueno, hasta aquí terminamos esta sección. Y pues ya nada más nos queda recordar que, pues admirar a otras mujeres no nos quita a nosotros nuestra luz, más bien justo como que maximiza y hace una fogata inmensa, pero lo importante es reconocer esas bondades y esas cualidades que tienen esas mujeres en nuestra vida. Me gusta, me gusta. Me gustaría tener algo profundo que decir en este momento, pero la verdad es que no. Se me quemó el cerebro con todo lo que pensé de improviso. Así que nos vemos con esto. Bye.